Buen día, compañeros y profesor. Mi nombre es Rosario Jocelyn García Guía, de la clase de Tratados y Acuerdos Comerciales e Inversión Internacional, y el día de hoy les voy a presentar el tema 3.2, que viene siendo la adopción del tratado en el orden jurídico interno. Bueno, pues iniciaremos con qué es un tratado. Podemos entender como tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre unos estados y regido por el derecho internacional. Este siempre acude a un instrumento único, dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea de denominación particular. En este caso les hablaré acerca de la Convención de Viena, la cual es un tratado internacional que establece normas y principios fundamentales. Esta fue adoptada en 1969, pero entró en rigor hasta 1980. La Convención de Viena establece las normas y principios fundamentales que rigen la celebración, interpretación, aplicación y terminación de los tratados entre los estados. Según la Convención, un tratado debe de ser adoptado por consentimiento de todos los estados participantes y miembros en su elaboración, a menos de que se disponga lo contrario. Además, se establece que un acto relativo de la celebración de un tratado ejecutado por una persona no autorizada para representar a un estado no surtirá efectos jurídicos a menos de que sea ulteriormente confirmado por el Estado. Para todo esto es importante mencionar que aplicar a los tratados celebrados después de entrar en vigor y no celebrarlos con anterioridad. Esto recordando que adoptar un tratado significa que todos los participantes se ponen de acuerdo para su redacción definitiva y para cómo se va a aplicar en las leyes nacionales de cada país o Estado miembro. Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, la Convención de Viena establece que una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado, es decir, que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe de ser cumplido de buena fe por los Estados miembros. Para esta diapositiva es importante mencionar que la adopción del tratado en el orden jurídico interno de México se basa en el consentimiento de los estados participantes en su elaboración. Todo esto según la Convención de Viena de 1969, como lo vengo platicando desde un inicio. Adoptar un tratado significa que todos los participantes se ponen de acuerdo en su redacción definitiva y la rama ejecutiva del gobierno nacional es el órgano encargado de ejecutar los tratados en el orden jurídico interno en México. Por tanto, podríamos decir que la adopción de un tratado en el orden jurídico interno de un Estado se realiza según las disposiciones de la legislación que rige su país, en este caso, pues México. Sin embargo, la Convención de Viena proporciona pautas generales de los Estados, los cuales suelen seguir cierto proceso que viene a continuación. Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los procedimientos para la adopción de los tratados en el orden jurídico interno vienen siendo 4, que serían los siguientes. Principalmente la negociación, donde los estados participantes pues van a reunirse y discuten los términos y condiciones que van a manejar en ese tratado. Segundo sería la adopción del texto, que es donde el texto del tratado es adoptado por el consentimiento de los estados participantes. Como tercer número tenemos la autenticación del texto, que viene siendo donde el texto del tratado ya es autenticado para asegurar su integridad y pues obviamente su autenticidad. Como cuarto y último procedimiento tenemos la manifestación del consentimiento, donde los estados participantes vienen manifestando su consentimiento en obligarse por el tratado. Recordemos que la adopción de un tratado en el orden jurídico interno de su propio estado se realiza según las disposiciones de su propia legislación nacional y a menudo según lo estipulado en la Constitución de cada país. Sin embargo, la Convención de Viena de 1969 nos proporciona algunas pautas generales que los estados suelen seguir en el transcurso de este proceso. Retomando la información de la lámina anterior, podríamos decir que algunos de los aspectos clave relacionados con la adopción de un tratado en el orden jurídico interno de cada país vienen siendo lo que son 5. El primero es el consentimiento para obligarse por un tratado. El segundo es la ratificación y adopción legislativa. El tercero es la incorporación a la legislación nacional. El cuarto viene siendo la jerarquía en el orden jurídico interno. Y por último, tenemos la aplicación y ejecución del tratado. A continuación les voy a explicar brevemente en qué consiste cada uno de estos para que sea mucho más fácil su comprendimiento.
Iniciaremos con el consentimiento para obligarse por un tratado. Podríamos decir que un Estado debe de dar su consentimiento para ser obligado por un tratado. Esto puede hacerse mediante la firma, la ratificación, la aceptación o aprobación del tratado, según lo previsto en el propio tratado o según lo que determinen las normas internas de cada Estado. En ratificación y adopción legislativa, podríamos decir que en muchos casos, después de firmar un tratado, un Estado debe de realizar ciertos procedimientos adicionales para que éste se cumpla pues al orden. Algunos de estos procesos vendría siendo la ratificación o la aprobación legislativa, que sirve para formalizar su adhesión al tratado en el ámbito nacional. En incorporación a la legislación nacional, una vez ratificado ya el tratado, este puede ser incorporado a la legislación nacional mediante la promulgación de las leyes o la modificación de las leyes ya existentes para reflejar las obligaciones y disposiciones del tratado. Esto con la finalidad pues de que cada Estado miembro cumpla con todas sus obligaciones y sea leal al tratado. En jerarquía en el orden jurídico interno, tenemos que en algunos sistemas jurídicos los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a las leyes nacionales ordinarias, lo que pues normalmente nosotros como civiles pues no lo tomamos mucho en cuenta porque consideramos únicamente lo que son las leyes que conocemos todos, ¿no? Sin embargo, pues estos sí tienen mayor validez, se podría decir, en caso de algún conflicto. En otros sistemas, los tratados internacionales deben de ser convertidos en leyes nacionales antes de ser aplicables en el ámbito interno. Esto no pasa en México, pero sí pasa en algunos otros países. Pasamos por último ya a la aplicación y ejecución, que es donde una vez adoptado en el orden jurídico interno, el tratado ya puede ser aplicado y ejecutado por las autoridades nacionales de acuerdo con sus disposiciones y objetivos particulares. Todo lo anteriormente mencionado, pues recordando claro que cada Estado o cada país miembro va a tomar algún tratado pues a su conveniencia obviamente y lo va a adoptar en el orden jurídico interno pues para facilitar la vida de sus pobladores. Sin embargo, y como en todos los casos, pues obviamente la adopción de algún tratado para el orden jurídico interno de cada país puede tener diferentes efectos y puede afectar de maneras tanto positivas como negativas. En esta lámina podemos ver todos los efectos tanto positivos como negativos que tiene pues la adopción de algún tratado. Sin embargo, pues obviamente siempre existen mucho más efectos que se logran tener, pero estos son los más esenciales. Iniciaremos principalmente pues con los positivos para después pasar con los negativos. Recordemos que la adopción de un tratado en el orden jurídico puede afectar de manera positiva al proporcionar principalmente un marco legal para regular las relaciones entre los estados y otros sujetos de la comunidad internacional. Esto puede contribuir obviamente a la estabilidad, cooperación y resolución pacífica de algunos conflictos ya existentes a nivel internacional. Además, podríamos decir que la adopción de un tratado puede fortalecer la protección de los derechos humanos y promover la paz y seguridad internacional, que pues obviamente es muy importante y sobre todo es una de las razones principales para realizar algún tratado. No obstante, el adherir a algún tratado al orden jurídico interno pues también puede tener algunos efectos negativos si no se cumplen adecuadamente con los procedimientos de adopción, autenticación y manifestación del consentimiento, como lo mencionaba anteriormente. Y un caso perfecto lo podemos ver en la falta de cumplimiento o la violación de los términos del tratado, ya que esto puede generar conflictos entre los Estados miembros, inseguridad jurídica y desconfianza entre todos los participantes del tratado. Es importante destacar que la adopción del tratado en el orden jurídico interno debe realizarse de manera cuidadosa y respetando los procedimientos establecidos en la Convención de Viena. Esto con la finalidad, pues obviamente, de garantizar su efectiva implementación y cumplimiento. Por último, tendríamos la conclusión, que vendría siendo, pues principalmente la importancia de la Convención de Viena, ya que ésta sirve para la celebración, la interpretación, aplicación y terminación de los tratados entre los Estados miembros,
Como sabemos, pues todos los estados y todos los países miembros de un tratado pues tienen ciertas alianzas que les ayudan a proteger sus derechos y a obligarse también a cumplirlos con las otras partes. Sin embargo, creo que si no entramos en un contexto grande de un tema como este, pues no sabemos el trasfondo de las cosas. Es importante mencionar que pues asimismo como la convención establece ciertas obligaciones para las partes y pues obviamente cumplirlas de buena fe, pues también es importante el saber más que nada los efectos tanto positivos como negativos que estos nos van a traer y no solo adoptar tratados por crear alianzas con otros países, sino que tratarlos de manera respetuosa y respetar los procedimientos establecidos, garantizando su efectiva implementación y su cumplimiento, asegurando de tal manera la seguridad que estos deben de reflejar con los aliados para que ellos mismos pues también reaccionen de la misma manera con nosotros. Por último, tendríamos ya las referencias y eso sería todo por este tema. Muchas gracias por su atención.